Trata de cómo nos enseñan a dejar de imaginar y de todo lo que perdemos cuando lo hacemos. Parce, hace mucho tenía un ritual para ver anime y lo escogía más o menos alfabéticamente. Lo que hacía era entrar a Twitter, veía la primera letra del primer tweet que aparecía y buscaba un anime que empezara con esa letra. Ese lugar proviene de Non-Coil. La encontré por casualidad, su portada me llamó muchísimo la atención, tenía una curiosidad enorme, pero al final no lo vi. Lo mantuve ahí, como algo que debía haber en otro momento, y creo que fue la mejor decisión. Ahora que lo veo, puedo encontrar cosas hermosas. Una de esas, que parece una obviedad, es la infancia. Pero The Non-Coil no te entrega la infancia como un concepto, te la devuelve. Te da un recorrido que se siente como si cruzaras tus propios recuerdos. Claramente con la distancia cultural que hay, pero la esencia está ahí. El amor, el juego, el colegio, las amistades, el recorrer el mundo con esa mezcla de inocencia y curiosidad cuando empezamos a ser más conscientes de todo. O no es lo mismo esos juegos de pandilla de niños luchando por un premio que las conocidas cogidas de la infancia. No es igual esas primeras veces quedándose afuera hablando sobre cosas fantasiosas o sueños imposibles. Me pareció un paseo hermoso por nuestra propia niñez, un recordatorio de los columpios, de las tardes agotadoras tras jugar todo el día, de planes fantasiosos y sobre todo de los juegos. Y aquí empieza donde The Non-Coil se vuelve tan diferente. El juego es algo serio, pero ya lo decía Cortázar, él escribía como un juego, pero no como el juego que entienden los adultos, sino con la seriedad con la que juega un niño. Toma su rol como si fuese de vida o muerte. En un coil recoge eso y lo lleva a lo tecnológico, los hackers. Y me parece hermoso que algo así, que en el mundo real parece de adultos, en la serie sea un asunto de niños, pero no como una caricatura, sino como algo serio, estructurado, muy elaborado, el asunto del hackeo entre ellos y sus métodos, sus disputas, sus estrategias, todo tiene que ver con un punto fundamental, y es la imaginación. La imaginación es un asunto de vital importancia para darle sentido al mundo de The Non-Coil. Considero que The Non-Coil no trata realmente sobre tecnología. Esta es solo una excusa para mostrar el imaginario, ese lugar donde los adultos no tienen cabida. Toda la historia se mueve a través de la percepción de los chicos, su forma de explicar el mundo, su forma de darle significado a través de las gafas, y para mí es obvio, cuando aparece un Sachi es porque los adultos intentan limitar su imaginación. Aún así, ellos encuentran espacios seguros donde pueden dejarla florecer y donde pueden existir literalmente siendo ellos mismos. Otro punto donde la imaginación hace mucho eco es en el asunto de los ilegales, seres que parece que solo ellos pueden ver, que solo ellos logran entender y darles importancia. Para la sociedad adulta solo son rumores, leyendas urbanas o anomalías. Las escenas clave para mí son varias. Por ejemplo, cuando Yasako y Fumie discuten sobre los espacios obsoletos y Fumie empieza a negar esa existencia por miedo. Ahí se va perdiendo su inocencia, se diluye la imaginación compartida y toman caminos distintos. O cuando Isako le dice a Yasako que no le entendería ni le creería como los adultos, cuando habla de su hermano y de ese otro lugar donde ella siente que él está. Para mí no es coincidencia que solo los niños puedan ser imagos. Son más sensibles, imaginativos, seres capaces de desarrollar un imaginario para explicar su mundo y darle sentido. Ese imaginario se pierde lentamente cuando nos enfrentamos a los obstáculos de la adultez o a la urgencia de crecer y ser serios. Pero ahí es donde entra Megaban. Hay muy pocos adultos que interactúan con este espacio imaginario. La mayoría lo niega, lo minimiza, lo ridiculiza. Megaban no. Esa es la prueba de que existe un lugar en la vejez donde la imaginación regresa, donde se vuelve a reconocer la magia del mundo. Tu agencia no es un simple lugar de trabajo, es un santuario donde ese mundo mágico sigue siendo real, donde existen mecanismos increíbles, artefactos absurdos y hermosos, y donde algunos adultos con el paso del tiempo recuperan el don de la imaginación. Megabá es un recordatorio de que la vida nos llama a traer de nuevo ese espacio, para compartirlo y engrandecerlo. Megabá es un personaje totalmente hermoso, pero con la imaginación y esa cercanía al mundo adulto llega algo inevitable, las emociones. ¿Y qué pasa cuando nuestras emociones se desatan por culpa de la imaginación? The Non-Coil responde con una sinceridad dolorosa. Cada personaje refleja esto. Yasako, una niña que siente culpa, que se integra rápidamente a ese imaginario propio de la ciudad que llega, pero
que también cargó emociones demasiado fuertes sin entenderla. El primer amor, la muerte de su abuelo, la imaginación le juega una mala pasada. Para despedirse de él lo transforma en un monstruo y aún así es su imaginación la que le permite sanar. Araken, que carga con la culpa por su amiga, el desespero por no haber podido cambiarlo, el deseo de completar el caso de Kana como excusa para disculparse. La imaginación lo lleva a lugares donde su amiga lo culpa, lo rechaza, lo hace responsable. Entonces, como un niño puede entender la muerte de otro niño. La serie responde con algo que me llenó el corazón, o la compañía de otro. Cuando Araken empieza a mostrar sus emociones y estas son recibidas por su tía y sus amigos, puede finalmente dejar ir a Kana y comprender que ella nunca lo culpó, que solo esperaba su felicidad. Y Sako, la expresión más pura del dolor infantil cuando no tiene nombre. Ella crea un espacio seguro donde está con su hermano, pero es un espacio que la aísla, donde no puede sentirse mal, donde no puede perder a nadie más. La imaginación en ella es un mecanismo de defensa, un intento desesperado de encontrar una forma de volver a hablar con alguien que ya no está. Y ahí está lo más hermoso de toda la serie, el momento en que acepta el dolor, cuando comprende que sentir duele, pero también permite sanar, reencontrar y despedirse. Con todo esto, me parece una crítica preciosa pues hacia lo que es la adultez, hacia una forma en que esta moldea la imaginación para lastimar, para negar las emociones, para convertir procesos creativos en espacios de orden. Denon Coil toma algo que debería ser ilimitado, la imaginación, y lo convierte en algo que puede mapearse, porque la serie no solo muestra un mundo donde los niños ven cosas que los adultos no, sino un mundo donde esas cosas pueden registrarse, medirse, limitarse. Ahí aparece lo que podríamos llamar la cartografía emocional. En Denon Coil todo tiene un mapa: los espacios obsoletos, las anomalías, los ilegales, los cuerpos virtuales, las zonas prohibidas, pero también, aunque nadie lo diga, las emociones. Cada glitch del mundo de Noun no es solo un error del sistema, es un eco emocional, una marca, una herida, porque así como en el sistema de Noun registra espacios y datos, también registra duelos, culpas, miedos y pérdidas. El trama de Denon Coil aparece siempre como un glitch, un error silencioso que se manifiesta cuando el sistema emocional tecnológico ya no puede sostener lo que siente. Kana aparece como un glitch, el abuelo de Yasako también, el hermano de Sako, ese dolor que ella no quiere nombrar, es un glitch permanente que no se apaga. En Denon Coil los traumas no se recuerdan, se manifiestan, existen en la interfaz, en lo virtual, en ese segundo mundo que filtra el primero. Los adultos en la serie, las empresas, las instituciones, la vigilancia, los Hachi, no intentan destruir la imaginación de los niños, intentan controlarla. No quieren que inventen sus propios mundos, quieren administrar esos mundos, hacerlos previsibles, que sus emociones no interfieran con el sistema. Pero los niños siempre encuentran grietas, los hackers, los espacios obsoletos, los ilegales. Megava misma como un puente entre lo mágico y lo técnico. Megava es maravillosa porque representa una cosa muy real, que al final de la vida muchos adultos recuperan la imaginación, ese brillo en los ojos, ese tal vez sí sea posible, ese espacio de juego que vuelve a abrirse. Ya no solo repara cosas, mantiene viva la magia, cuida lo que el sistema intentó descartar. ¿No es esta la muerte del cuerpo de Noun? ¿No es perder eso lo mismo que perder lo que todo adulto parece no tener? Entonces Denon Coil sugiere algo que me parece devastador y hermoso, que crecer no es perder la imaginación, sino permitir que el mundo la mapee, la regule, la silencie, y que el trauma, cuando no se acompaña, cuando no se habla, cuando no se sostiene entre varios, se convierte en glitch, un error persistente, un eco que se manifiesta de mil formas sin explicación. Por eso lo más sanador de la serie no es la tecnología, ni el hackeo, ni el misterio. Lo más importante es el acompañamiento, el momento en que Araken comparte su culpa, el instante en que Sako deja entrar a Yasako, el espacio donde un grupo de niños sostiene el dolor del otro. Ahí se deshace el glitch, ahí la emoción deja de ser un error, ahí la imaginación deja de ser un territorio colonizado. Denon Coil te dice sin decirlo: protege esa imaginación, vuelve la parte de tu vida, déjate sorprender, actúa como lo haría un niño frente a los espacios mágicos, con esa mezcla de asombro, emoción y entrega absoluta. Encuentra un lugar donde nadie restrinja tu imaginación, donde tus emociones no sean controladas por alguien o por algo, y donde tú mismo no las conviertas en espacios olvidados. Dales la importancia que merecen.
Sé quien acompaña en el dolor, en la vulnerabilidad, pero también permítete ser acompañado. Construye espacios donde los demás puedan darte un grito y recordarte que no estás solo. Deja que duela, porque duele demasiado. Pero recuerda que no estás solo, que hay una persona, una mascota, un lugar que quiere sacarte de ese espacio obsoleto. Porque el mundo nos grita soledad y control, pero tus cercanos te gritan más fuerte, la calidez. Y para mí, Denon Coil fue justamente eso, un llamado a recordar a mi yo niño, ese que se preocupaba de verdad por su amigo, que lloraba cuando algo dolía, y que imaginaba un mundo que era más que un sistema. Pero ¿tú qué opinas? ¿Qué crees? ¿Has visto Denon Coil? Para mí Denon Coil se volvió un anime que recomendaría 100%. ¿Lo recomendarías? ¿Qué crees? Quiero saberlo.